Se recomienda mente abierta, por favor. Discernir esta y toda la información, tomar lo que vibre con cada uno. Enero 30, 2018. Múltiples sacerdotes católicos exponen la práctica del satanismo dentro del Vaticano. Publicado en collectivevolution.com. Por Arjen Wallie. Las obras de múltiples eruditos, desde Platón a Manly P. Hall y más adelante en la línea, sugieren que es esencialmente el uso de rituales y técnicas para invocar y controlar espíritus o formas de vida que podrían existir dentro de otras dimensiones o mundos. Por ejemplo, según Hall, un mago, envuelto en vestiduras santificadas y llevando una varita inscrita con figuras jeroglíficas, podría por el poder conferido en ciertas palabras y símbolos controlar a los habitantes invisibles de los elementos y del mundo astral. Si bien la elaborada magia ceremonial de la antigüedad no era necesariamente malvada, surgieron de su perversión varias escuelas falsas de hechicería o magia negra. Se hace una distinción al principio del artículo sobre la magia negra y la magia blanca. Básicamente, la magia negra es el proceso de usar entidades para lograr un objetivo a través de la magia ceremonial. Hall escribe: por medio de los procesos secretos de la magia ceremonial es posible contactar a estas criaturas invisibles y obtener su ayuda en algún humano. Los espíritus buenos prestan voluntariamente su ayuda a cualquier persona digna, pero los espíritus malignos sirven solo a aquellos que viven para pervertir y destruir. La forma más peligrosa de magia negra es la perversión científica del poder oculto para la satisfacción del deseo personal. En su libro, Las enseñanzas secretas de todas las edades, continúa describiendo cómo las élites en el antiguo Egipto, hasta el presente, han utilizado estos conceptos junto con su deseo. Hoy en día, comienza con el gobierno, a través de las corporaciones y más allá de la pirámide en nuestras principales instituciones financieras, en el Vaticano y más allá. La religión es interesante, por decir algo. Por un lado, tienes religiones múltiples que predican el mismo mensaje en su núcleo, y, por otro lado, no es raro encontrar varias contradicciones entre todos ellos. No se olvide de las diferentes interpretaciones de la misma religión, que ha creado la mini-religión, que toman en cuenta estas diferentes interpretaciones. Obviamente, las múltiples religiones y su propia interpretación de la realidad resuenan en millones de personas, y eso es porque predican un mensaje de paz, amor, no violencia y buena voluntad. Es difícil entender cómo pueden surgir conflictos como la guerra con la religión siendo el catalizador, especialmente si la mayoría predica un mensaje de paz y amor. Esto significa que todos los que dicen luchar en nombre de la religión deben tener una comprensión retorcida de la religión que reclaman, o, ¿algo más está sucediendo? Es completamente hipócrita. Un gran ejemplo moderno sería el Estado Islámico. Hoy en día, no es una perspectiva que sea comúnmente expresada por los medios convencionales, pero a pesar de eso, varios profesores, políticos y más han enfatizado que el Estado Islámico, con el que los Estados Unidos y sus aliados afirman estar luchando, es en realidad una creación de ellos mismos. Esto es respaldado por más que solo la investigación y el testimonio de testigos internos, también por múltiples documentos que han surgido, así como por múltiples ejemplos. Se llama terrorismo de bandera falsa, y ha existido por décadas. El mejor ejemplo de esto podría ser el 11 de septiembre, un evento creado y utilizado para justificar la invasión a otro país, e imponer sus ideas y voluntad política en otros países, así como la globalización y la extracción de recursos. Este trágico evento sirvió como un gran catalizador con respecto a que más personas tomaran conciencia de la corrupción extrema dentro de nuestros propios gobiernos. Han tenido planes para hacer esto durante años, con varios países,
como lo enfatizó hace años el general de 4 estrellas, y el comandante supremo aliado de la OTAN, el general Wesley Clark. Como él dice, no hay razones legítimas para ir a la guerra. Los poderes están creando problemas para que ellos mismos puedan proponer la solución. De esta manera, y muchas otras, se ha usado la religión. Se ha convertido en dogma, en lugar de una pregunta para el conocimiento, sabiduría, verdad y pautas espirituales, y una herramienta para impulsar las agendas políticas elitistas. Se ha utilizado para manipular las decisiones y los comportamientos de los demás, así como cerrar sus mentes a la nueva información que está surgiendo que desafía el sistema de creencias de esa religión en particular. También se ha utilizado, en algunos casos, para generar una gran cantidad de miedo en la población en masa. Allí, en mi opinión, parece ser una manipulación deliberada de la conciencia humana cuando se trata de varias religiones. Según mi comprensión, la mayor parte de la sabiduría que teníamos era quemada, escondida, tomada y eliminada. Esta narración ha sido enfatizada por múltiples personas dentro del campo. Por ejemplo, John Shelby Spong, un obispo estadounidense retirado, le dijo al mundo que esa religión siempre está en el negocio del control, y eso es algo que las personas realmente no entienden. Está en el negocio de control de producción de culpa. Tal vez esta es la razón por la que tantos aspectos de la religión resuenan en las personas, sin embargo, muchos otros, como el miedo a un castigo severo, no lo hacen. Si examinamos las culturas anteriores a la religión moderna, la mayoría tenía una comprensión espiritual que las conectaba a todas, y hay más ejemplos de similitudes, y difícilmente hay ejemplos de información contradictoria cuando se trata de pautas para la vida y la descripción de lo que llamamos realidad. También hay múltiples historias de Jesús viajando al lejano oriente para obtener conocimiento y sabiduría de parte de estos maestros espirituales. Esto también es elaborado por Hall, entre muchos otros eruditos como él. La información que nos da la religión moderna puede ser una mezcla completa de verdad, manipulación y mentiras, todo envuelto en una sola historia. Theodore Roosevelt dijo una vez que la política, en lugar de ser instrumentos para promover el bienestar general de todas las personas, los partidos políticos se han convertido en herramientas de intereses corruptos que se utilizan de manera imparcial para servir a sus propósitos egoístas. La religión masiva moderna se ha convertido en la misma cosa. Cuando el hombre comenzó a conquistar el mundo, y tuvieron lugar eventos como la quema de la Biblioteca de Alejandría, el mundo perdió una gran cantidad de información y conocimiento, y los conquistadores parecían estar en una misión de adoctrinamiento. Tal vez el mejor ejemplo sería la eliminación de la sabiduría indígena de los nativos de América del Norte, y el proceso de adoctrinamiento en un sistema de creencias completamente nuevo, uno que denunció muchas enseñanzas de sus mayores antes. Hoy, incluso cuestionar las creencias que se le dan a uno a través de su religión se puede enfrentar con una respuesta dura. Si nosotros, como colectivo, estamos tan arraigados en nuestras creencias, ¿cómo podemos estar abiertos a nuevas ideas relacionadas con la naturaleza de la realidad? Las religiones y las interpretaciones de las personas sobre ellos han sido ajustadas por años, las enseñanzas espirituales y los conceptos anteriores a la religión, por eso, en evolución colectiva, resonamos profundamente con lo que muchos llaman espiritualidad. Dicho esto, incluso la espiritualidad se ha transformado en algo completamente diferente hoy en día, con múltiples dogmas de tipo nueva era emergentes. La espiritualidad moderna parece, en cierto sentido, ser su propia religión. También estamos muy interesados en la ciencia de la espiritualidad, porque tienden a fusionarse mucho. Ahora sabemos que la materia no es la única realidad.
Hay una razón por la cual la mayoría de nuestros padres fundadores de la ciencia eran místicos espirituales. El Vaticano, uno de los mejores ejemplos. El Vaticano podría ser uno de los mejores ejemplos de manipulación potencial. En opinión del público, el Vaticano y sus muchos representantes de todo el mundo representan una fuerza de amor y paz, al menos así es como se representan a sí mismos. A pesar de este hecho, y especialmente durante los últimos años, representantes del Vaticano han sido acusados y han sido sorprendidos abusando de niños, y se han descubierto vínculos con grandes anillos de pedofilia. El Vaticano ha tenido que gastar miles de millones de dólares resolviendo y lidiando con casos de pedofilia, ¿esto no es ningún secreto? Desafortunadamente, muchos de estos niños son, al parecer, utilizados en varios rituales de tipo satánico. El Vaticano dice estar siguiendo la palabra de Dios, pero múltiples personas de adentro han hablado sobre la práctica predominante del satanismo dentro del Vaticano. En el libro de Hall, proporciona muchos ejemplos de cómo se practicaban la magia ceremonial, la hechicería y más, y son una fuerza motriz entre algunas personas muy poderosas. Él entra en los cómo, qué y por qué, pero lo que solía ser puro, de acuerdo con Hall, fue tomado y pervertido por la élite mundial, quien, según él y muchos otros, todavía practica la magia negra hasta el día de hoy. Por ejemplo, según Malachi Martin, un sacerdote católico irlandés y escritor de la Iglesia Católica. Originalmente ordenado como sacerdote jesuita, se convirtió en profesor de paleografía en el Pontificio Instituto Bíblico del Vaticano. Lo más aterrador para el Papa Juan Pablo II, se había enfrentado a la presencia inamovible de una fuerza maligna en su propio Vaticano y en las cancillerías de ciertos obispos. Era lo que los eclesiásticos conocedores llamaban la superfuerza. Los rumores, siempre difíciles de verificar, relacionaron su instalación con el comienzo del reinado del Papa Pablo VI en 1963. De hecho, Pablo había aludido sombríamente al humo de Satanás que ha entrado en el santuario, una referencia oblicua a una ceremonia de entronización por satanistas en el Vaticano. Además, la incidencia de la pedofilia satánica, ritos y prácticas, ya estaba documentado entre ciertos obispos y sacerdotes tan ampliamente dispersos de Turín, en Italia, y Carolina del Sur en los Estados Unidos. Los actos de culto de la pedofilia satánica son considerados por los profesionales como la culminación de los ritos del arcángel caído. En múltiples ocasiones habló sobre el satanismo como la práctica predominante dentro del Vaticano. La lista de figuras como Martin hablando de tales cosas es larga. El reverendo Gabriel Amort es otro ejemplo, fue un sacerdote católico italiano y un exorcista de la diócesis de Roma, que es una rama administrativa de la Iglesia Católica de Roma. Afirmó haber realizado decenas de miles de exorcismos durante más de media docena de años como sacerdote católico. Y ha mencionado varias veces cómo se practica el satanismo en el Vaticano. También afirmó que las chicas son comúnmente secuestradas por una pandilla de policías del Vaticano y diplomáticos extranjeros. Afirmó que estas chicas son reclutadas para fiestas del Vaticano, y crímenes con motivos sexuales. La perversión y los rituales sexuales van de la mano con el satanismo. Según The Telegraph y varias otras fuentes, Amort fue el principal exorcista de la Santa Sede durante 25 años. El diablo reside en el Vaticano y puedes ver las consecuencias. La influencia maligna de Satanás fue evidente en los rangos más altos de la jerarquía católica, con cardenales que no creen en Jesús y obispos que están vinculados al demonio. Alfred Kunz, era un sacerdote católico encontrado asesinado en una iglesia en forma ritualista después de investigar los informes de abuso infantil en rituales por los sacerdotes. De nuevo, la lista continúa y es larga.
Papa Francisco. Los escándalos de abuso sexual dentro del Vaticano se han hecho públicos, y el Papa se ha visto obligado a comentarlo muchas veces. Ya sea que esté involucrado o no, es desconocido, puede haber también fuerzas buenas dentro del Vaticano, y tal vez conflictos entre aquellos que son parte de las diversas órdenes. Francis recientemente comparó el abuso sexual infantil a una misa satánica, lo cual fue interesante. El mensaje para llevar. Los últimos 5 o 6 años han sido bastante rápidos. El nacimiento de múltiples medios de comunicación independientes ha demostrado al mundo que hay mucho más detrás de escena de lo que se nos presenta, o lo que los medios dominantes eligen presentarnos. Los secretos tienen una forma de surgir, se vuelven tan grandes que, con el tiempo, los principales medios de comunicación no tienen más remedio que retomar la historia y, por lo general, tratar de desacreditar. Esto es, en mi opinión, el resultado de su relación con entidades poderosas de diferentes maneras. La relación entre el gobierno y los medios de comunicación es uno de muchos ejemplos. El punto es que está surgiendo una gran cantidad de información que es difícil de creer, hasta el punto en que la mayoría de la gente no quiere creerlo o prestarle atención. Si no le prestamos atención y sacamos a la luz la oscuridad, eso significa que no podemos identificarlo y, por lo tanto, los esfuerzos para detenerlo ni siquiera pueden comenzar. La conciencia es clave. Dicho esto, está claro que la mayoría de las personas resuena con el amor, el cuidado, la bondad, la regla de oro y una mejor experiencia humana para todos. Si aquellos a quienes consideramos nuestros líderes, y aquellos que han acumulado enormes cantidades de poder e influencia están participando en tales actividades, ¿qué te dice eso? Podemos continuar dando a quienes tienen influencia la dirección en que la experiencia humana toma cantidades ilimitadas de poder. ¿Son estos realmente líderes? ¿O son simplemente herramientas, títeres y personas utilizadas para impulsar una agenda de un pequeño grupo de personas que, sobre todo, desean el poder más que cualquier otra cosa? Nuestro mundo tiene y está enfrentando tantos problemas, y durante décadas, nuestro sistema actual y formas de liderazgo no han actuado. Hay tantos casos en que uno puede ver que estas personas no están realmente interesadas en hacer del mundo un lugar mejor. Parece que muchos se disfrazan a sí mismos como portadores de buena voluntad, haciendo el bien a la vista del público, solo para involucrarse en el mal a puertas cerradas. Nos han engañado. La capacidad de la raza humana para hacer de este mundo un lugar mejor es bastante grandiosa, y estamos viviendo un tiempo en el que ya no miramos hacia Barack Obama, el Papa, los Clinton o los Trump, pero en cambio, nos estamos mirando a nosotros mismos. Somos el cambio que queremos ver, y podemos cambiar esta experiencia humana en cualquier momento. Una vez que comenzamos a ver y despertar a lo que realmente ha estado sucediendo en nuestro planeta, nuestra habilidad para cambiar el mundo aumenta enormemente. Si se quitara la atención humana masiva del consumismo, por ejemplo, y la intención en el corazón de todos fuera el deseo de un mundo mejor, los pasos de acción se manifestarían. Es fácil para nosotros etiquetar esto como bueno o malo, oscuro y claro. Todavía hay mucho que no sabemos, pero al final del día, estas son solo experiencias que están sucediendo en nuestro planeta, y si no resuenan con nosotros, esa es una buena indicación de que es hora de un cambio. Exponiendo este tipo de actividad dentro de poderosas organizaciones que tienen una tremenda habilidad para influir en nuestro mundo, ya sea el Vaticano, la política global, Hollywood, la medicina o las finanzas, son parte de una gran revelación y un proceso de transparencia por el que nuestro mundo está atravesando actualmente. Lo último que quisiera decir es que el juicio no es la respuesta. Con eso quiero decir,
que con demasiada frecuencia juzgamos al victimario y consolamos a la víctima, cuando ambas partes necesitan consuelo y amor. Los heridos lastiman a las personas, y tal vez el mal en este mundo tiene sus raíces en una tremenda cantidad de miedo y dolor, y sienten que nunca podrán enfrentar realmente a las masas con la verdad y la transparencia y dejarlo claro, eso sí que quieren hacerlo. Gracias por escuchar y ver. Suscríbete al canal y comparte.